El Gran Consejo Galáctico era un espectáculo de poder y tradición. La cámara central, construida en el corazón de una estación orbital que orbitaba una estrella moribunda, era un anfiteatro colosal donde se reunían las especies más antiguas y orgullosas de la galaxia. Sus muros estaban recubiertos de metales imposibles de corroer, y en la cúpula brillaban constelaciones artificiales que recordaban a todos los presentes la vastedad del universo y la aparente pequeñez de quienes lo habitaban. Allí, en ese recinto solemne, se decidían los destinos de mundos enteros con un simple gesto de manos, antenas o apéndices. Ese día, el tema en discusión era la Tierra. Una especie joven, apenas recién llegada a la mesa de las estrellas, pero que ya había demostrado una obstinación que incomodaba a los grandes poderes. Los humanos habían expandido sus colonias con rapidez, habían resistido ataques de corsarios patrocinados en secreto por facciones del Consejo, y habían rechazado con firmeza cualquier intento de subordinación. Para muchos, esa actitud era intolerable. Los delegados se alzaron uno tras otro, pronunciando discursos cargados de desprecio. Un representante Talques, con su voz grave y resonante, declaró que la humanidad era un fuego que debía apagarse antes de que incendiara la galaxia. Un Dravari, con sus ojos brillando de arrogancia, habló de los recursos de la Tierra como si ya le pertenecieran. Los Bailorians, maestros de la manipulación, insistieron en que los humanos eran demasiado violentos para ser considerados iguales y que la única forma de controlarlos era encadenarlos. No hubo voces disidentes. Ni una sola especie se levantó en defensa de la humanidad. La votación fue unánime. Con un gesto solemne, miles de manos, tentáculos y extremidades se alzaron en el aire. La sentencia fue proclamada: la Tierra sería esclavizada. Sus colonias serían tomadas, sus recursos explotados, su gente reducida a servidumbre. La decisión fue recibida con aplausos y celebraciones en la Cámara. Los delegados se felicitaban entre sí, convencidos de que habían asegurado la estabilidad de la galaxia. Para ellos, la humanidad no era más que un problema resuelto, una amenaza sofocada antes de florecer. Las flotas del Consejo descendieron sobre las colonias humanas con la precisión de un martillo cayendo sobre el yunque. En cuestión de semanas, millones de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares. Familias enteras fueron separadas, enviadas a trabajar en minas en mundos lejanos, en fábricas que producían armas para sus amos, en campos donde cultivaban alimentos que jamás probarían. En la Tierra, la noticia cayó como un golpe seco. Las pantallas transmitían imágenes de colonias ardiendo, de soldados humanos encadenados, de banderas arrancadas y pisoteadas. Los emisarios del Consejo proclamaban que la humanidad había sido integrada en el orden galáctico, que ahora formaba parte de una estructura mayor. Pero todos sabían la verdad: lo que habían decretado no era integración, era esclavitud. Durante un tiempo, pareció que lo habían logrado. El Consejo celebraba su victoria, convencido de que había sofocado a una amenaza antes de que floreciera. En los pasillos de la Cámara Central, los delegados hablaban con orgullo de cómo habían demostrado su poder. Los humanos aprenderán su lugar, decían. Se arrodillarán como todos los demás. Pero lo que no comprendieron fue que la humanidad no conocía la sumisión. Cada cadena que colocaban, cada golpe que daban, cada lágrima que arrancaban, se convertía en un fuego que ardía más y más fuerte en el corazón de los hombres y mujeres de la Tierra. En las minas de Carte-Hul, los prisioneros humanos trabajaban en silencio, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. En las fábricas de los Dravari, los esclavos humanos obedecían, pero sus manos escondían herramientas que algún día serían armas. En las colonias ocupadas, los niños crecían escuchando historias de libertad, jurando que algún día romperían las cadenas que les habían impuesto. El Consejo había votado por la esclavitud de la Tierra con arrogancia, convencido de que había asegurado su dominio. Pero en realidad, lo que había hecho era encender una chispa. Una chispa que pronto se convertiría en incendio. Porque la humanidad recordaba. Y la humanidad jamás perdonaba. Durante los primeros meses tras la votación del Consejo, la galaxia creyó que la humanidad había sido doblegada. Las flotas del Consejo patrullaban los cielos de la Tierra y de sus colonias,
los soldados alienígenas marchaban por las calles de Marte y de las estaciones orbitales, y millones de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares y enviados a trabajar en mundos lejanos. En apariencia, la humanidad había sido encadenada. Pero bajo esa superficie de obediencia forzada, algo ardía. No era sumisión lo que habitaba en los corazones humanos, sino un fuego silencioso, una furia contenida que se alimentaba de cada golpe, de cada lágrima, de cada cadena. En las minas de Carte-Hul, los humanos trabajaban día y noche extrayendo minerales para sus amos. Los látigos de energía caían sobre sus espaldas, y los capataces alienígenas se reían de su sufrimiento. Pero en la penumbra de los túneles, los prisioneros humanos comenzaron a susurrar. Se pasaban mensajes en trozos de roca, se comunicaban con gestos, compartían planes. Un día, un grupo de mineros se negó a seguir trabajando. Con simples herramientas, improvisaron armas. Con piedras y barras de metal, atacaron a los guardias. La revuelta fue sofocada con brutalidad, pero la chispa ya estaba encendida. En las fábricas de los Dravari, los esclavos humanos ensamblaban piezas para naves de guerra. Fingían obediencia, pero en secreto saboteaban las líneas de producción. Un tornillo mal colocado, un circuito alterado, un sistema de energía manipulado. Las naves que salían de esas fábricas explotaban en combate, y los Dravari no comprendían por qué. Los humanos sonreían en silencio, sabiendo que cada pequeño acto de sabotaje era un golpe contra sus opresores. En las colonias ocupadas, los soldados humanos que habían sobrevivido a la invasión fingían sumisión. Se arrodillaban cuando los oficiales alienígenas pasaban, obedecían órdenes con aparente docilidad. Pero en la oscuridad de la noche, se reunían en sótanos y cuevas, almacenando armas, construyendo bombas caseras, entrenando en secreto. Cada día que pasaba, su red de resistencia crecía. Los niños humanos, arrancados de sus escuelas y obligados a aprender la historia del Consejo, escuchaban en silencio. Pero en sus casas, sus padres les contaban otra historia, la de la tierra libre, la de los héroes que jamás se rindieron, la de un futuro en el que las cadenas serían rotas. Esos niños crecían con el fuego en los ojos, jurando que algún día devolverían el golpe. El Consejo, en su arrogancia, no veía el peligro. Creían que los humanos eran como cualquier otra especie sometida, que con el tiempo olvidarían su orgullo, que aceptarían su lugar como esclavos. Pero no comprendían que la humanidad era distinta. Que cada derrota, cada humillación, no los quebraba, sino que los hacía más fuertes. En los campos de trabajo de Beira, un guardia alienígena golpeó a un prisionero humano hasta dejarlo inconsciente. Los demás esclavos no reaccionaron. Bajaron la cabeza, fingieron obediencia. Pero esa misma noche, el guardia fue encontrado muerto, su cuerpo colgado en la entrada del campamento. Nadie confesó, nadie habló. Pero todos sabían que había sido obra de los humanos. En los astilleros ocultos de la Luna, ingenieros humanos que habían logrado escapar de la captura trabajaban en secreto. Utilizaban piezas robadas, materiales reciclados, tecnología improvisada. Día tras día, construían naves en silencio, preparando el contraataque. El fuego en las cadenas se extendía. Lo que comenzó como pequeños actos de resistencia se convirtió en una red organizada. Células clandestinas en cada colonia, en cada mina, en cada fábrica. Hombres y mujeres que fingían sumisión durante el día y se convertían en guerreros durante la noche. El Consejo seguía celebrando su victoria, convencido de que la humanidad estaba bajo control. Pero no veían lo que ocurría en las sombras. No escuchaban los susurros en los túneles, no veían las armas escondidas bajo el suelo, no comprendían que cada esclavo humano era un soldado en espera. La humanidad no había sido derrotada. Había sido encadenada, sí, pero esas cadenas no eran un final. Eran el inicio de algo más grande. Porque cada eslabón era un recordatorio, cada cicatriz era un juramento, cada lágrima era una promesa. Y esa promesa era clara: algún día, las cadenas se romperían. Y cuando eso ocurriera, la galaxia entera ardería. El día llegó sin advertencia. Durante años, el Consejo había creído que la humanidad estaba encadenada, que sus colonias habían sido sometidas y que sus flotas habían sido destruidas.
Pero lo que no sabían era que, en las sombras, la Tierra había estado preparando su respuesta. Cada mina saboteada, cada fábrica destruida, cada célula clandestina no era un acto aislado de desesperación, era parte de un plan mayor, un plan que había nacido en el mismo instante en que el Consejo votó por la esclavitud. En los astilleros ocultos de la Luna, en túneles excavados bajo el hielo de Europa, en estaciones camufladas en los cinturones de asteroides, ingenieros humanos habían trabajado en silencio. Con piezas robadas, con materiales reciclados, con tecnología improvisada, habían reconstruido lo que el Consejo creía destruido. Flotas enteras, ocultas a los sensores más avanzados, aguardaban el momento de ser liberadas. Ese momento llegó en una noche estelar como cualquier otra. Sin previo aviso, el hiperespacio se desgarró y de él emergieron naves humanas. No eran las mismas que el Consejo recordaba. Eran más oscuras, más letales, más implacables. Sus cascos estaban reforzados con blindajes experimentales, sus armas eran prototipos que jamás habían sido vistos en la galaxia. Cada nave llevaba grabado un lema en letras blancas: nunca más. El primer golpe cayó sobre el sistema de Beira, uno de los mundos que había votado con entusiasmo por la esclavitud de la Tierra. La capital planetaria, orgullosa de sus torres de cristal y sus defensas orbitales, fue reducida a cenizas en cuestión de horas. Los cañones de masa relativista humanos atravesaron los escudos como si fueran papel, y los misiles hipersónicos explotaron con una furia que sacudió la atmósfera. Las transmisiones de auxilio apenas duraron minutos antes de ser silenciadas para siempre. El Consejo reaccionó con incredulidad. Enviaron flotas enteras para detener el avance humano. En el sistema de Daylor, 300 naves del Consejo se desplegaron en formación cerrada, confiadas en su superioridad numérica. Pero los humanos no atacaron de frente. Dividieron su flota en escuadrones móviles, golpeando desde múltiples ángulos, desorientando a los comandantes enemigos. En menos de 6 horas, la flota del Consejo era un cementerio ardiente, sus restos flotando como brasas en el vacío. Los sobrevivientes hablaban con voces temblorosas. Decían que los humanos no se detenían aunque sus naves ardieran, que seguían disparando incluso cuando sus sistemas estaban colapsados, que parecían alimentarse del mismo odio que los había traído hasta allí. No vienen a conquistar, susurraban. Vienen a borrar. En cada mundo liberado, los esclavos humanos se unían al contraataque. Hombres y mujeres que habían trabajado en cadenas ahora empuñaban armas, y su furia era más letal que cualquier flota. En Car-Thul, los mineros que habían soportado años de látigo se levantaron y tomaron el control de toda la instalación, ejecutando a sus capataces y enviando recursos directamente a la flota humana. En los astilleros Dravari, los esclavos humanos destruyeron las líneas de producción y escaparon en naves robadas, uniéndose a la ofensiva. El Consejo, desesperado, intentó reforzar sus defensas. Se instalaron nuevos escudos, se desplegaron flotas adicionales, se levantaron fortificaciones en mundos clave. Pero nada de eso importaba. Los humanos siempre encontraban un punto débil, siempre golpeaban donde menos se esperaba. Y cuando lo hacían, no dejaban sobrevivientes. En la Tierra, las transmisiones de las victorias se recibían en silencio. No había celebraciones, no había júbilo. Solo determinación. Cada mundo arrasado, cada estación destruida, era un paso más en el cumplimiento del juramento del enviado asesinado: la Tierra recordará. El Consejo había querido dar una lección de miedo. Lo que había conseguido era despertar a una especie que jamás olvidaba, que jamás perdonaba. Y ahora, esa especie avanzaba como una tormenta imparable, arrasando con todo su paso. El contraataque humano no era solo una ofensiva militar. Era un juicio. Un juicio dictado no en palabras, sino en fuego. Y la sentencia era clara: cada especie que había votado por la esclavitud de la Tierra pagaría el precio más alto. Los informes llegaban al Consejo Galáctico como cuchilladas en la penumbra. Al principio eran mensajes entrecortados, transmisiones de flotas que pedían refuerzos. Luego, gritos de auxilio, súplicas desesperadas de comandantes que veían cómo sus escuadras eran reducidas a cenizas en cuestión de horas. Finalmente, solo quedaba el silencio,
sistemas enteros que habían dejado de responder, mundos que se apagaban como brasas en la tormenta. En la cámara central, antaño un símbolo de poder y unidad, reinaba el caos. Los delegados que habían votado con arrogancia por la esclavitud de la tierra ahora temblaban en sus asientos. Sus túnicas ceremoniales, que antes irradiaban autoridad, parecían disfraces ridículos frente al miedo que los consumía. El eco de sus burlas durante la votación aún resonaba en las paredes, pero ya no quedaba arrogancia en sus voces. Solo pánico. Un representante Talques golpeó la mesa con sus garras, exigiendo explicaciones. No puede ser. Son solo humanos. Una especie joven, sin tradición militar, sin flotas comparables a las nuestras. ¿Cómo es posible que estén arrasando con todo? Un almirante Dravari, con la voz quebrada, respondió. No luchan como nosotros. No buscan victorias parciales ni treguas. No negocian. Atacan hasta que no queda nada. El silencio que siguió fue insoportable. Todos sabían que era cierto. Los humanos no estaban librando una guerra convencional. Estaban ejecutando un exterminio metódico, una represalia total. Los intentos de negociación comenzaron de inmediato. El Consejo envió emisarios, mensajes de disculpa, promesas de reparación. Pero la Tierra no respondió. Los canales diplomáticos quedaron en silencio, como si la humanidad hubiera cerrado los oídos a cualquier palabra que no fuera la suya. Y su palabra era fuego. En los campos de batalla, el terror se multiplicaba. Los soldados alienígenas, acostumbrados a enfrentarse a enemigos que buscaban sobrevivir, no comprendían la ferocidad humana. Decían que los humanos no se detenían aunque estuvieran heridos, que seguían luchando incluso cuando sus naves ardían, que parecían alimentarse del mismo odio que los había traído hasta allí. No vienen a conquistar, susurraban los prisioneros. Vienen a borrar. En el sistema de CAR-THUL, una guarnición de 50.000 soldados se rindió sin disparar un solo tiro. Habían escuchado que las fuerzas especiales humanas estaban en camino, y el rumor bastó para quebrar su moral. En Daylor, los restos de una flota entera fueron encontrados flotando en silencio, sin señales de combate prolongado. Los sensores registraban solo un breve intercambio de fuego, seguido de una devastación total. El Consejo intentó reforzar sus defensas. Se instalaron nuevos escudos, se desplegaron flotas adicionales, se levantaron fortificaciones en mundos clave. Pero nada de eso importaba. Los humanos siempre encontraban un punto débil, siempre golpeaban donde menos se esperaba. Y cuando lo hacían, no dejaban sobrevivientes. En una sesión secreta, un anciano representante Baylorian se levantó y habló con voz temblorosa. Creímos que podíamos intimidarlos. Creímos que eran como nosotros, que buscarían negociar, que se doblegarían ante la fuerza. Pero no lo entienden. No entienden el miedo como lo entendemos nosotros. Ellos lo transforman en furia. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una sentencia. El Consejo, desesperado, comenzó a dividirse. Algunos pedían rendición inmediata, entregar mundos enteros a la humanidad con la esperanza de detener la tormenta. Otros, más orgullosos, exigían resistir hasta el final, aunque en el fondo sabían que era inútil. La unidad que había sostenido a la Confederación durante milenios se resquebrajaba bajo la presión de la guerra. Mientras tanto, la humanidad avanzaba sin detenerse. Cada victoria era seguida por otra, cada sistema conquistado era borrado del mapa. No había saqueos, no había ocupación. Solo destrucción metódica. Era como si los humanos quisieran enviar un mensaje claro, no buscaban gobernar, buscaban castigar. En los pasillos oscuros del Consejo, los susurros se convirtieron en gritos de pánico. Los representantes se preguntaban cuánto tiempo tardarían los humanos en llegar hasta la misma Cámara Central. Algunos comenzaron a evacuar a sus familias en secreto, enviándolas a mundos lejanos, aunque sabían que no había lugar seguro. El terror se apoderó de la galaxia. Y en medio de ese terror, una verdad se hizo evidente: el Consejo había cometido un error irreparable. Habían querido dar una lección de miedo, y lo que habían conseguido era despertar a una especie que jamás olvidaba, que jamás perdonaba.
El eco de las últimas palabras del enviado humano resonaba en cada rincón del universo: la Tierra recordará. Y ahora, todos comprendían lo que significaba. La galaxia entera se encontraba en ruinas. Lo que había comenzado como un voto unánime para esclavizar a la humanidad se había transformado en un cataclismo que ninguna especie había previsto. Los mundos que habían celebrado la decisión ahora eran ceniza flotando en el vacío, y las flotas que habían marchado con arrogancia contra la Tierra eran cementerios metálicos, restos ardientes que orbitaban estrellas apagadas. En los cielos de 1000 planetas, las naves humanas brillaban como soles negros. No eran flotas de conquista, no eran ejércitos que buscaban expandir fronteras. Eran heraldos de un juicio. Cada nave llevaba grabado un lema en su casco, pintado con la furia de quienes habían sido encadenados: nunca más. Los antiguos amos, que habían votado con entusiasmo por la esclavitud de la tierra, ahora se arrodillaban. En los palacios derrumbados de los Dravari, en las torres en ruinas de los Talques, en las ciudades humeantes de los Veilorians, los líderes alienígenas suplicaban misericordia. Sus voces, que antes habían dictado sentencias con arrogancia, ahora temblaban como las de niños asustados. Prometían reparaciones, ofrecían tributos, juraban que jamás volverían a levantar la mano contra la humanidad. Pero la misericordia no estaba en el protocolo de la tierra. La humanidad había aprendido una lección que jamás olvidaría: en un universo gobernado por imperios arrogantes y civilizaciones decadentes, la libertad no se pedía. Se arrancaba con fuego. Y ese fuego ardía ahora en cada rincón de la galaxia. Los soldados humanos avanzaban con disciplina implacable. No había saqueos, no había excesos. Solo destrucción metódica. Cada objetivo era eliminado con precisión, cada resistencia aplastada sin piedad. Era como si la humanidad hubiera convertido la guerra en un arte oscuro, en una sinfonía de acero y cenizas. Y en cada nota de esa sinfonía resonaba el eco de las cadenas rotas, de los látigos quebrados, de las lágrimas transformadas en furia. El Consejo Galáctico, antaño símbolo de unidad y poder, se desmoronaba desde dentro. Sus delegados, que habían votado con arrogancia por la esclavitud de la Tierra, ahora se acusaban mutuamente, buscando culpables, intentando salvar lo poco que quedaba de su prestigio. Pero ya era demasiado tarde. La humanidad no olvidaba. La humanidad no perdonaba. En los pasillos oscuros de la Cámara Central, los susurros se convirtieron en gritos de pánico. Los representantes se preguntaban cuánto tiempo tardarían los humanos en llegar hasta allí. Algunos comenzaron a evacuar a sus familias en secreto, enviándolas a mundos lejanos, aunque sabían que no había lugar seguro. Porque la sombra de la humanidad se extendía por toda la galaxia, y no había rincón donde no pudiera alcanzarlos. Los sistemas neutrales observaban con horror. Algunos intentaron ofrecer refugio a los perseguidos, pero pronto comprendieron que la neutralidad no los salvaría. La humanidad no distinguía entre aliados y enemigos en esta guerra. El Consejo había cometido un crimen contra la Tierra, y la galaxia entera debía aprender la lección. En cada transmisión interceptada, en cada mensaje humano, en cada casco de soldado, resonaba la misma frase: la Tierra recordará. Y esa memoria era más letal que cualquier arma. El juicio de la Tierra no era solo contra el Consejo. Era contra toda una galaxia que había votado unánimemente por la esclavitud de su gente. Cada especie que había levantado la mano en aquella votación ahora pagaba el precio. No había excepciones, no había perdón. Y así, la galaxia entera comprendió la verdad. Habían intentado esclavizar a la especie equivocada. Habían confundido juventud con debilidad, paciencia con sumisión, diplomacia con miedo. Y lo que habían despertado no era un pueblo dispuesto a obedecer, sino una tormenta dispuesta a arrasar con todo. En los siglos venideros, cuando las nuevas generaciones contaran la historia de aquella guerra, no hablarían de tratados ni de victorias diplomáticas. Hablarían de un voto arrogante, de cadenas impuestas, de un pueblo que se levantó desde la esclavitud para convertirse en juez y verdugo de la galaxia. Hablarían de un lema pintado en los cascos de las naves humanas, un lema que se convirtió en el rugido más temido del universo. Nunca más.